Muy buenas a todos, soy Escoces y esto es The Precint, un juego... Voy a poner comillas, abro comillas. Estilo GTA, pero en el que eres la policía. Cierro comillas. El aspecto gráfico, vale, no es un GTA, pero es impresionante. Artísticamente a mí me llama muchísimo la atención. Tenía muchísimas ganas de probarlo y resulta que han sacado una demo ahora para el festival, así es que vamos a darle caña, no lo sé. Ahora yo creo que simplemente por lo bonito que se ve el juego merece la pena que lo probemos. Ahora ya veremos, ahora veremos si de verdad el juego está bien o no está bien o qué pasa con la gasa. Y después probamos Citadelum, gente maravillosa de Twitch, ¿vale? Que le tengo muchas ganas también. Ya, de hecho el embargo de Citadelum ha terminado hace 25 minutos. A empezar, a ver. Free Alpha Work. Está en 1983 esto. La mejor cosecha de youtubers, todo el mundo lo sabe. La producción de Fallen Tree Games. Fallen Tree Games. Welcome to Averno City. It may look peaceful from here, but trust me, it's rotten to the bone. That's where we come in. Averno's finest. We swore an oath to protect this city, to look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us, all balancing on a knife edge, fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? The truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. Precint. Buena intro. La banda sonora no me gusta nada, pero si es música de los 80, ponme música de los 80, no pongas esta. Tío. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep 'em peeled. These guys are no joke. You got it, boss. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop, just like you, just like me. We're the ones out there making the hard choices, and those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. No, si no se presenta un juego. Clear? Yes, sir. La primera intro, vale, esta me está Absolutely, sobrando sir. completamente. Thank you, officers. Muy bien, que sí, que sí. Watch Esto no me lo Commander. puedes decir mientras conduzco o algo. Appreciate it, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. I pulled the last one Why do you think I'm giving you this one? because I did something in a past life.
you did something, I'll alert the media. All right, squad, let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Mucho texto, tío. No puedes empezar así. Bueno, yo soy este, ¿no? Correr con este. Él va a moverme. Let's see what Averno City has in store for us today. Mantener para hablar. ¿Dónde tengo que ir? ¿Con este? Ah, que salga de la comisaría, ok. Ni idea por dónde se sale, pero ok. Ah, por ahí. Ok, vámonos. Ah, mola, mola. Artísticamente mola mucho, ¿eh? Welcome to the ACPD, kid. Time for our first mission, sustenance. But, you can drive. Okay. My hip's been acting up lately. Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just because they don't have my natural good looks and winning personality. Ah, que conduzca yo, espérate. Estamos en América, aquí conducen por el lado incorrecto. Acelerar, frenar, dirección, freno de mano y bajar del vehículo. Ok. I bet you'll learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Ah, que tenemos un radar ahí abajo a la izquierda, vale. Es super GTA, ¿verdad? El juego. El freno de mano, a ver, os voy a intentar hacer una frenadita de mano. Hostia, 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 el freno de mano, ¿eh? Y solo de un toquecito, bien, bien. Conducir mola, ¿eh? Mola en el juego, está chulo. Good job, rookie. Time for some chow. ¿Ya qué tengo que hacer? Ah, tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? Todo lo que se pueda, ketchup, todo lo que... Todo menos salchicha, ketchup. Just ketchup. Clean and simple, huh? I like that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend, for you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Ah, breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. Ah, of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anyone. Uf, va a ser todo el rato tanto diálogo. Well, let's just say water finds its level. Pero es que además And my level is, lo tienes doblado. Tienes el juego doblado. No hace falta que pares la acción para contarme eso. Hazlo mientras nos estamos moviendo. No sé, tío. ah, Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Oh well, that's what they're paying us for, right? Pero por otro lado me está gustando mucho el resto de cosas. Cuando atiendes una emergencia, enciende las luces y la sirena. Para decir al resto de los vehículos tu presencia y que se despejen el camino. LB sirena, ok. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. ¡Yeeha! Fuera de todo el mundo, mi camino. Fuera todo el mundo. ¡Fuera, hijos de puta! Mira, ahí derrapando, Buah, soy la hostia, tío. ¿Y ahora qué? Apuntar, vale, disparar, recargar con este, cubierto con este, cambiar a la izquierda, a la derecha. Hostia, qué lío, ¿no? Pero vale. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police! Freeze! Drop your weapon! Allá. Doesn't matter if they're gonna give us a Hostia, manda. Light 'em up. Ah, recargando.
One less bad guy. ¡Oh, no, no! ¿Dónde vas? ¡Flipao! Central. Suspect is neutralized. Hijo de puta. No dispares, You no waiting dispares. for a written invitation? Arrest him. Reducir. Vale, vale. Está bien, está bien, está bien. Esta parte me ha gustado más. Bree Bookman in the ACTV Eye in the Bree Sky, the #1 Bookman. news chopper in Averno City. We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... oh my goodness. Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Yeah, me like it. Vamos. Get closer. Suspect last spotted at Mercer Heights. Oh. Consigue la furgoneta, ya estoy persiguiendo. ¡Hostia! Se ha atropellado uno. Pide refuerzos siempre que lo necesites. Conseguirás fichas de apoyo si tienes un buen desempeño. Por ejemplo, manteniéndote cerca de un sospechoso durante la persecución. Cuando tengas fichas suficientes podrás pedir refuerzos. Pedir refuerzos con el RB. Ok. Coche de apoyo, supongo. ¿Y cómo lo...? ¿No me deja o qué? ¿Qué ha pasado? Vale. Está pensando, se cuelga, no se cuelga. Se cuelga, no se cuelga. Tiene mala pinta esto, mala pinta, amigos. Vale, recargado. Hostia, 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 hostia. Vale, a ver, ahora ya no voy a poder pedir eso o qué. Joder, qué mal ahora. Me ha clavado el cabrón, Ahora que más, tío, es que me ha sacado. ¡Venga ya, hombre, ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Ahora, tú far away, hijo de puta. Si un vehículo sospechoso pone en peligro alguna vida, tienes permitido usar fuerza letal. Eso sí, procura no ir a ningún civil. Muy bien. ¿Se puede recargar? Reiniciar aviso. Tío, ¿qué hago en mi puta vida? A ver, ahora recargando, tío, que se me tiene que dar pilla justo ahí. Juego de mierda. Me está cabreando. Déjame. ¿Qué microcortes? ¿En la retransmisión, decís? Yo creo que eres tú, tío. Solo a ti, No me asustes, macho. F empezar. Ahora sí que tengo. Hostia. No te dejo pasar, no te dejo pasar. No. Assistance is available. Coche de apoyo. Ya está, ¿no? ¿O qué? ¿Qué ha pasado? ¿Que me los he cargado? Hostias, no me jodas. Me he pasado de página, ¿no? Porque ahora van tan rápido. Ahora van más rápido que antes, tío. Las atropellado, ahora me tendría que dejar disparar. Es que no sé qué se supone que tenemos que hacer, pues ya le había parado. Oh. Ya te voy a pillar, ya te voy a pillar. Uno menos. Suspect down. Cabrón. Bueno, hijo de puta mal parido.
Se me va, se me va. O sea, se nota, ¿eh? Cuando vas con el agua, se nota. Vale, y no hay que recargar, ¿sabes? Suspect is on foot. You waiting for a written invitation? Arrest him. Arrest them. 84 to Central. Luego es otro vehículo este turno de adiestramiento, ok. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand down. Whew, you did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first Pero day. yo soy buenísimo, tío. A su vez te dejo ahí tirado, ¿eh? Venga, muy bien. El juego está muy bien, muy bien. A ver, se nota el low cost, ¿vale? En muchas cosas. Lo que os decía antes, que no me ha gustado que se haya colgado. Le falta por pulir, pues cosas como que de repente me queda ahí pegado, ¿sabes? Me he atascado con algo y se atasca. Son cosas que, bueno, pues le falta pulir el juego. El lógico es una pre-alfa que se caiga. Artísticamente me flipa. Y lo importante de este juego es que se siente muy bien a la hora de conducir. Es muy arcade, ¿eh? No os penséis que es aquí ultra realista. Es muy arcade, que es lo que yo prefiero, tío, para un juego de este estilo. Y el disparo y tal, o sea, me gusta, artísticamente me gusta. Y parece que va a ser divertido de jugar. Lo que no me gusta es mucho texto y cómo me cuentas las cosas, pero bueno. Lo que tengo que hacer, baja a sospechoso de vehículo. O sea, hago así, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Escoltar al prisionero, vale. Vamos a ver cómo es el mundo abierto, qué libertad tengo, si es muy guiado. Si es muy lineal, creo que el juego no me va a molar. Pero si tienes libertad en plan ir subiendo en la academia o algo de eso, ir ganando puntos o dinero, algo de eso, puede estar muy interesante. Hasta aquí, arrestado. Ficha sospechoso, ¿vale? Joe Witch, Springwood. Asalto con arma letal, robo con agresión, fuga, lectura de derechos. Pues habrá que leerle los derechos, que si no, bueno, yo firmo. Pero... procesado. Come on, Cordell. There's someone I want you to meet. Okay. Y a ir a la sala de interrogatorios. Por aquí, ¿vale? ¿Evidence? No, por aquí atrás. Mean Gene? What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old "you drive, my hip hurts" routine on you yet? Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. We do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Y luego, yo sé que el poner los diálogos así es por falta de presupuesto, pero sinceramente, cuando tienes un apartado artístico, a mí personalmente, es cuestión de gustos, pero un apartado artístico como este, aquí en 3D, tal, que la iluminación me mola, en general está muy chulo, artísticamente me gusta, la ambientación está bien hecha, se nota que es una comisaría de los 80 y tal. De repente me pones estos dibujos 2D, a mí me saca muchísimo. Preferiría que las conversaciones fueran así, como en El Diablo. O sea, que si hay un bocadillito donde está hablando con los subtítulos y aquí no hace falta que me pongas eso en 2D, me saca muchísimo. No sé vosotros qué pensáis. Que no es realista porque ha llegado la bolsa de dinero llena, ¿no? Bolsa que bolsa. Samurai, muy buenas. Gracias por venir. Venga, vamos a seguir ahora. No sé muy bien lo que... Termina el turno en la mesa. Vale. Ahora que... papeleo. Ahora terminamos el turno. Pues muy bien en muchas cosas y otras no me están gustando. O sea, tengo sentimientos encontrados.
Veremos. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking Esto tickets sobra, are es que how the sobra. city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city Es que hasn't esto paid its mismo, bills como os in estoy diciendo, years. esto mismo. Regardless, Pero con lo que today's estamos gonna viendo en be la comisaría es mejor que old-fashioned ponerme policing. estos You're gonna walk a esto. beat and Que sí, que maybe pueden ser, straighten que es out que a no little pega, bit tío, this no pega lo uno con lo vandalism. otro, no pega, macho. No pega. Check your handbook for the violations to look out for. Además es un juego de acción, me cortas así, es que prefiero estarlo viendo aquí así y que me salga el texto aquí abajo en subtítulos y ya está, ¿sabes? Que incluso para saber quién lo está diciendo, o pones el nombre de quien lo está diciendo, o me resaltas a esa persona. Pero es que prefiero estar viendo esto mientras me hablan, a estar viendo lo otro. Yo no sé si a vosotros os parece lo mismo. Por lo demás, luego es súper arcade a la hora de conducir, es divertido, me ha parecido divertido. La persecución me ha parecido divertida, el tiroteo me ha parecido divertido, me gusta, que es lo que busco en un juego de este estilo, pero no sé. Incluso teniendo una pizarra único 3D y demás, es la solución con los Sims. Bueno, venga. Pero vamos bien, ¿eh? De momento me mola, ¿eh? Mundo abierto, ¿no? No lo sé, todavía no lo sabemos. Abrir el manual. ¿Cómo coño? Aquí. Manual. Esto es todo, ¿no? Y se acabó. Es chiquitito. Sale la cosa. Time to hit the streets. Se nota el bajo presupuesto, pero... Venga. Mal estacionamiento. Existen 6 tipos de infracciones por mal estacionamiento. Bloquea una boca de riego, contrario al sentido del tráfico, demasiado cerca de un cruce, sobre la acera, zona de estacionamiento prohibido y parquímetro vencido. Consulta manual para saber más. ¿En serio me voy a tener que poner multa de tráfico? Sigue a Kelly. Let's Kelly. go find some parking violations. Vamos, Kelly. Vamos a poner multa. Cuota de multa, sí. There are Esto es. 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, Vamos parking in andando. the opposite direction of traffic, too close to a crossing, or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Es una boca de riego. Here's one. Can you see what parking violation this bozo ¡Lo is disparo! committing? Esta es la de... La boca de riego, ¿no? ¿Dónde está? Boca de riego aquí. Good job. The handbook shows all the violation types. Mira, Let's check some parking meters. cállate, coño, estoy hablando. Esto me gusta. Que no sea una historia lineal, sino que yo vaya a salir a hacer las cosas que hace un policía, un simulador de ser policía, me mola. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it is expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Esto es que todavía le queda una hora, ¿no? Yo que nunca he visto un parquímetro americano. 3... ¡Oh! Vencido. Multa. Is it expired? Give him a ticket. Parquímetro vencido. Hey, you're getting the hang of this ticketing. ¿Ya no miro más? ¿No más? You'll come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets 1 minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Mira, este que está aquí en la acera. ¿Está mal? Will you look at this? Write 'em up. Zona estacionada, demasiado cerca del cruce. Sobre la acera. You're a natural. Soy un natural hijo de puta, poniendo Let's multas. carry on. Got eyes on a vandal. Oh. Go handle it, kid. Vandal at work in my patrol sector? Cada delito tendrá asignado un nivel de fuerza autorizada, que nunca debes superar. Los niveles son ninguna fuerza reductora en amarillo, no letal naranja y fuerza letal. ¿Y cómo? ¿Y cuál? O sea, consulta el manual para saber más. Pero ¿cómo sé yo lo que puedo hacer?
Pero lo de las fuerzas, persecución, interacciones. Arresto al comímetro, comprobar. Hostia, esto es un simulador de ser policía. Esto me está gustando cada vez más, ¿eh? Otras acciones. Cubrir un cuerpo, llamar a una ambulancia. Equipo, coche patrulla activo, luces de sirena, armas. Delitos. Acciones obligatorias, resolver. Fuerza autorizada, resolver, arrestar, escoltar, llamar a unidad. Asalto, fuerza letal, fuerza no letal. Al sospechoso que se entregue a bajar al sospechoso del vehículo. Vamos a ir probando. No estoy resistiendo. Vale, easy peasy. You have the right to remain silent. Resolve. Arrestar, multar. Vandalismo. No sé si le tengo que... Hostia, ¿alguien lo ha leído? Hostia, que no me he leído el manual. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A multar. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Ah. We should check for any more spray can bandits nearby. Graffiti is a type of vandalism, and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us, so we didn't need to arrest him. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine. Nada, es solo una demo, ya lo podéis jugar. An arrestable crime, you gotta make the arrest. Se me está molando, ¿eh? Está molando bastante, tío. Sí, a mí me está gustando There's mucho, one. tío. You know what to do. Coño. ¿Y cómo hago? Fuerza física. Seleccionar porra. Vale. Bloquear y atacar. Get your baton out, partner. Que te meto. Reel it in. Cabrón, que me ha pegado. Me ha pegado. ¿Y por qué no le puedo pegar yo ahora? ¿Qué va? ¿No me deja pegar? Ah. Stop resisting. Ah, que hay una barra ahí, no entiendo bien yo cómo es. Ah, vale. Hold still. Dándole varias veces, ya he entendido. Es un poco moreno dispara, ¿no? Interacción. Resolver. Arrestar a sospechoso. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Unidad de escolta. Vale. Toma nota para saber más. ¿Puedes escoltarlos tú mismo o llamar a una unidad de escolta? Ahora mismo ha dicho que haga eso o lo hago. Vale. ¿Ese se queda ahí? Pues espérate que vengan, picha. Mira, ha atropellado a uno. Bueno, ahí te quedas, pringao. ¿Otro? Eso puede no poner resistencia de que marca una barra azul sobre su cabeza y puede reducirse mediante órdenes verbales entre otras acciones. Cuando la barra se vacíe, el sospechoso obedecerá y podrá reducirlo. Vamos a coger esto. Hey. Va a coger el taser al final. Me ha visto coger el taser y ha dicho ¡hostia! ¡Uy! No tendría... Sorry. Aplica la fuerza necesaria. Bueno, porque no lo he matado. ¿Tengo que repetir ahora esto otra vez? Solo quería ver qué pasaba. Solo quería ver qué pasaba. Venga. Voy. Hold it. ¡Ey! Don't make it worse for yourself. All right, that's enough. Wait there.
Take it easy. Vale. Resolver. So, we gonna make an arrest or not? Multar. Se busca fuga, vandalismo. Causa probable del arresto. ¿Multar? You need to arrest that scumbag for evading. Oh. Pues arrestamos. Might as well escort this Okay. brain box ourselves. Este es rubio, ¿no? Este... No disparen. Es blanco. Ah, ya You me lo got tengo this, yo. kid? Ah, pues ¿se puede entrar por aquí? No lo sé, a lo mejor sí. Ah, no that. ¿Dónde está la... ¡Alto! ¡No disparen! ¡Es blanco! Espera. Uy, no le he leído los derechos. Se me ha vuelto a olvidar. Solo he hecho uno. Tenía el turno en la mesa. Ok. Me está molando esto. Me está molando plenty, ¿eh? Plenty. ¿Derecho desde cuándo tienes? No there. Vale, ve al despacho del comisario, voy. Así, mira, si no me van soltando charlas, pues mejor. In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Alright. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Ya. Yeah. Log 200 more like that, and you'll be a real Averno cop. I don't know. Look at him. I think he's got it in his bones. Yeah. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it Cordell. seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. Ya. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael McKenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you. Sí, on sí, this Samurai al operation. principio. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, flight officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't Sí, hay make me cobertura, regret sí. this decision. Now get up there. Es bastante arcade, Samurai. Tampoco es aquí una cosa, no es el Gears of War, ¿sabes? Subimos al helicóptero. Vamos, que tienes la demo, que la puedes probar tú si quieres, ¿sabes? ¿Cómo coño entro yo ahí? Ah, no, claro que es para arriba. Vale, no he hecho nada, perdón. El helicóptero. Espérame, tú, ¿cómo se llama la tía? Espérame. Si digo con acento argentino me hacen más caso. Control de helicóptero. Ah, que conduzco yo. ¿Pero estamos locos? ¿Pero qué hacéis, insensatos? Ascender, descender, avanzar, girar. Hostia, desplazamiento lateral. Hostia. LT más R foco. Hostia, este va a ser difícil fijo, ¿eh? Esto va a ser un cachondeo. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Enfoca al deportivo. ¿Qué es deportivo? Oh, vale. No puedo subir. Va muy lento, ¿no? Ahí.
Mantén el foco sobre el vehículo sospechoso para conseguir fichas de apoyo. Cuando tengas suficiente, solicita refuerzos para que asistan a la persecución. Pedir refuerzos. Consulta manual. Vale. Esto es igual que cuando íbamos en el coche. Sí, a mí me está molando bastante, ¿eh? Luego los controles, lo que es el gameplay per se, el conducir el helicóptero, el vehículo, el tiroteo y tal, me está pareciendo muy arcade, que yo lo prefiero. No quiero un simulador complicado aquí que digas, oh, no, quiero algo rápido, dinámico y fácil de aprender. A gustos culos, ¿no? Pero para lo que yo busco en esto lo prefiero así. Insisto que se nota el bajo presupuesto en todo en general, pero a mí me está molando, tío. Pues cabrón. ¿Pero ya tenemos suficiente para llamar coches o qué? Chinatown. Ahí estamos. Joder, le estamos dejando fino, ¿eh? No te vas a escapar, cabrón. Venga, una barrera de pinchos. A ver cómo funciona. Otra barrera de pinchitos. Bien hecho. Ah, pues ha funcionado. No lo he visto, pero ok. Ahí, ya lo tenían. Vuelve la comisaría, ok. Muy facilito de manejar, está guay, tío. Pero soy un super policía, lo sé hacer todo, ¿eh? O sea, desde poner tickets a conducir helicópteros. Ya está, o sea, termina la demo, ¿no? Vale, tiene sentido. Es una demo muy chiquitita para enseñarte qué es lo que se puede hacer. Y me ha molado. Son 37 minutos de gameplay con colgada y todo. Se me ha colgado una vez el juego. Me ha gustado. Me ha gustado. En general me ha gustado. Yo voy a repetir mi opinión porque este juego, como está bastante expectante, ¿vale? Bien hecho, Cazón, la vida. Así que es cortita, más que el no lo he probado ese. ¿Tiene fecha? No, todavía no. Se va para el año que viene seguramente. A ver, por un lado, artísticamente me mola bastante. En lo que es el gameplay, la conducción, los tiroteos, tal, me parece muy arcade. Eso para algunos será algo negativo y para otros será positivo. Para gustos culos, para mí me ha gustado. A mí personalmente, subjetivamente hablando, me mola que sea así. El tema de los diálogos y eso no me gusta nada como lo han hecho, o sea, y más cuando te demuestra que cuando vas andando también hay diálogos. Ponme todos los diálogos con esa cámara. No me cortes y me pongas ahí imágenes en 2D. Me sobra. Encima se han gastado dinero en un artista 2D que yo lo quitaría, pero bueno, vale. No es importante tampoco eso. Ahora, con respecto al juego, a mí me gustaría, y creo que este juego ganaría mucho si fuese en plan, ya no mundo abierto de voy por aquí y por allá, sino que te den la libertad de ir haciendo tus misiones, que todos los días tengas que hacer y que de vez en cuando salte algo de la misión principal o lo que sea, vale, pero que tengas esa libertad de ir ascendiendo, ir consiguiendo la experiencia, haciendo todos los días un poco, pues vas patrullando, te encuentras a uno, lo que hemos visto antes, ¿no? Que se harán multas, que se hará hay una persecución, que si tienes ahí una cierta libertad y no está muy marcado, si el juego no es muy lineal, yo creo que de Precinct me lo voy a meter por el culísimo. Dicho todo esto, para gustos culos, ya me diréis vosotros en los comentarios qué pensáis. Gente, un besito, hasta el próximo vídeo. Bye bye.